nombre es Cristian Gómez, yo soy residente de primer año de la especialización en medicina de urgencias de la Universidad de Caldas y el día de hoy traigo para hacer el análisis de la guía de transfusión de glóbulos rojos en adultos críticamente enfermos. Es una guía del Colegio Americano de Médicos del Tórax. Esta es la guía en cuestión de la que vamos a hablar pues el día de hoy. Y antes pues de arrancar con la guía como tal, o la primera pregunta más bien que me planteé cuando quise traer esta guía, era si realmente era importante para nosotros los residentes y los urgenciólogos hablar de transfusiones. Y creo que son varios los argumentos para decir que sí es importante y que debemos conocer de esos. La primera de ellas es que es un procedimiento bastante frecuente en el servicio de urgencias, ¿cierto? Es un procedimiento bastante frecuente en las áreas críticas. Se reportan datos a nivel de Estados Unidos que hasta 1,7 millones de unidades de glóbulos rojos llegan a transfundirse solamente en la unidad de cuidados intensivos. Y además de eso está el dato que para el 2008 en Estados Unidos el valor de una unidad de glóbulos rojos leucorreducidos era de $223. Pero pues a ello había que adicionarle los costos de la aplicación de esta unidad, lo cual la aumentaba mucho más. Lo curioso es que pese pues al avance del tiempo, realmente estos costos no han reducido pues mucho. Estos son datos del Informe Nacional de la Actividad Transfusional para Colombia, es el último informe que se ha sacado y corresponde al año 2023, donde podemos ver las transfusiones por departamento. Ahí subrayado está pues Caldas, que es donde usualmente basamos nuestro estudio, y encontramos el número pues de personas transfundidas y el dato pues de la tasa de transfusión en mililitros por habitante. Este gráfico nos ayuda pues como a apoyar algo de por qué también lo traje y básicamente nos muestra el comportamiento de las transfusiones acorde al servicio hospitalario y vemos pues que un porcentaje bastante importante se acumula en esos servicios críticos que es donde usualmente nos podemos desenvolver nosotros como urgenciólogos. Entonces está la unidad de cuidado intensivo y pues el servicio de urgencia como tal. Algo también que se le debe pues hacer mención es que las transfusiones no son procedimientos inocuos, ¿cierto? Que como tal trae un riesgo pues para mi paciente y nuevamente pues el gráfico por departamentos y se reporta pues el riesgo pues de eventualidades por 10.000 habitantes y pues para Caldas tenemos un 34,1. Siguiendo pues la misma línea, lo que les digo, realmente no es un procedimiento inocuo, es un procedimiento que salva vidas, pero que también tiene sus riesgos. Yo suelo decirle a mis pacientes que una transfusión literalmente es un trasplante, ¿cierto? Eh, que esto puede llegar a ser bastante deleterio para el paciente. Aunque puede salvar su vida, puede llegar a ser muy deleterio. Importante pues aquí la aparición de temas que son pues bastante conocidos para nosotros, como lo es el taco y como lo es el trali, que pues ya que son porcentajes pequeños, los debemos tener en cuenta y pues no son despreciables. Entrando pues en detalle ya como tal sobre la guía, esta fue publicada en la revista CHEST, que es el journal oficial del Colegio Americano de Médicos del Tórax. Realmente son muy juiciosos, son bastante juiciosos ellos en su revista y pues para las publicaciones y la elaboración de guías mantienen unos estándares bastante altos y unos protocolos bastante estrictos para la elaboración de esto. Muestra de ello que de su revista madre, su revista original como tal, la CHES, se despliegan revistas pues satélites, como lo es la CHES Critical Care, que es la que usualmente publica eh, temas en relación pues como al paciente crítico, también está pues el chest pulmonar, ¿cierto? Que ya es más como hacia neumología. Em, Esta guía fue publicada en febrero del 2025 en la edición 162 de esta revista. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los diseños y los métodos que se tomaron en cuenta o que se tuvieron en cuenta pues para la realización de esta guía. Eh,
Lo primero que hacen ellos, bueno, ellos tienen un protocolo interno para la elaboración de guías como tal, y lo primero que hacen es componer o conformar más bien un grupo de expertos, ¿cierto? Esta nominación de panel de expertos tratan de que siempre sea pues como multidisciplinaria y toman muy en cuenta la experiencia de cada uno de los participantes frente al tema al cual se va a elaborar pues la publicación o la guía como tal. Para este caso, abarcan médicos con experiencia y experticia en medicina intensiva, cardiología, hematología, gastroenterología, hepatología, y se conformaron de la siguiente manera: dos copresidentes de la guía, que son como la cabeza, los directores de la guía como tal, nueve panelistas, dos metodólogos, un bibliotecario médico y un enlace, que es el enlace directo con los directores eh, a nivel de la revista para la elaboración de guías. Entonces él iba a ser como el puente, la comunicación pues con ellos. Esta guía se va a desarrollar en torno a preguntas. El panel desarrolló 6 preguntas clínicas utilizando el formato PICO de población, intervención, el comparador y pues el resultado. Con respecto pues a la transfusión de glóbulos rojos y pues obviamente en relación con el escenario crítico, con el paciente crítico pues como tal. El panel pues de expertos clasificó cada una de las preguntas, le dio pues como la importancia requerida a cada una de las preguntas y finalmente pues terminan elaborándose y son las que pues vamos a ir mencionando en el transcurso de la charla. Para la búsqueda de la literatura, ellos reportan haber hecho la búsqueda en Medline, en Bayes, Cochrane, y se hizo como en 2 tiempos. El primero de ellos en mayo del 2021, que fue donde se hizo la búsqueda grande, y en enero del 2024 se hace una segunda búsqueda y esta básicamente buscó como actualizar esas publicaciones o esas publicaciones que hubiesen aparecido recientemente, como las más actuales que se pudieran incluir y fueran relevantes pues para la guía como tal. Se incluyeron ensayos controlados aleatorizados, estudios de cohortes y estudios de casos y controles, siempre y cuando cumplieran con al menos 30 participantes o 30 pues, pacientes. También se hizo pues la revisión de guías previas que abordara pues este tema y revisiones sistemáticas. Solamente se hizo la inclusión de publicaciones que estuvieran pues en idioma inglés. Estas son las palabras clave que nos reportan ellos en su anexo. Como lo pueden ver, pues tratan de ser como muy específicos y bastante detallados con estas palabras clave y pues obviamente así mejorar su búsqueda. Como lo pueden ver, hacen la diferenciación, las palabras clave que utilizaron para las 5 primeras preguntas y las palabras claves que utilizaron para la sexta pregunta, que básicamente va a estar en relación con el paciente crítico pues con sepsis. La selección de los estudios también se hizo en 2 tiempos. El primer acercamiento a estas publicaciones básicamente se tuvo en cuenta el título y el resumen. Con esto pasaban como a una segunda fase o los estudios que se creían que iban a ser relevantes pues para esta guía pasaron a la siguiente fase. Ya pues en esa segunda fase fue que se extrajo el documento total, se analizaron, se hicieron resúmenes y se clasificaron para cuál de las 6 preguntas que ellos planteaban iba a ser pues bastante útil. Veremos pues en el transcurso de la charla que cada una de las preguntas que ellos incluyen va a tener un nivel de recomendación, ¿cierto? Y lo van a basar pues como en el nivel de certeza acorde a la evidencia, que podría ser alto, moderado, bajo, muy bajo. Y pues esto claramente va apoyado en las publicaciones que ellos revisaron y que incluyeron pues para esta guía. Ya ahora sí vamos a entrar pues como en materia respecto a las preguntas que les he venido mencionando, no sin antes hacer esta observación que nos dan los autores, y la voy a leer textualmente. Dice que estas recomendaciones no aplican a adultos críticamente enfermos con inestabilidad hemodinámica resultante de una hemorragia aguda, ni en aquellos con lesiones neurológicas o traumatismos.
Hacen una claridad grande y dicen ellos que actualmente hay muchos grupos que vienen haciendo estudios bastante grandes en relación a la transfusión que se requiera, pues en pacientes traumatizados y sobre todo en pacientes neurológicos y neurocríticos. Entonces, que por temporalidad no se iban a poder incluir en esta guía y por tal razón no iban a emitir recomendaciones de ella e iban a esperar que cada uno de ellos decidiera cuándo publicarlas. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿deben los pacientes críticamente enfermos ser tratados con una estrategia de transfusión de glóbulos rojos restrictiva o permisiva? Y lo primero es definir qué es restrictivo y qué es permisivo para ello. Restrictivos, los pacientes que se manejaron con una hemoglobina entre 7 y 8, y a partir de esos valores yo iba a definir mi conducta de transfundir, y permisivo, valores de 8,5 a 10. Y a partir de ellos, pues, la conducta que yo iba a definir como tal. Ellos, realmente siendo muy juiciosos, en cada pregunta hacen como subpreguntas o intentan hacer como un análisis. En el caso de esta primera pregunta, ellos plantean además responder cuál es la mortalidad en la unidad de cuidado intensivo, cuál es la mortalidad en 30 días, la mortalidad en año, la estancia hospitalaria y también en la unidad de cuidado intensivo, tasa de eventos adversos en relación a la transfusión, infecciones secundarias y eventos adversos más de tipo cardíaco, renal y pulmonar. Informan que para responder esta pregunta tuvieron en cuenta 18 estudios. Entenderán pues que por tema de tiempo no los vamos a desglosar cada uno, pero sí vamos a tomar en cuenta tal vez los más importantes. Tomando en cuenta estas publicaciones que ellos seleccionaban para responder cada uno de estos ítems dentro de la pregunta, hicieron además de eso un subanálisis y ya luego, pues más adelante les voy a plantear cómo lo podemos ir desarrollando. ¿Listo? En la primera publicación, la del doctor Fabricio Bergamin, publicada pues en el 2017, de un ensayo clínico pragmático aleatorio doble ciego, incluyó una población de 300 pacientes, fue publicado en la revista Critical Care. Y importante pues que esa revista se desarrolló en nuestro continente, en Brasil, en Sao Paulo, y básicamente buscaron fue como comparar los dos grupos de transfusión liberal versus restrictiva en pacientes oncológicos críticamente enfermos. La siguiente publicación, la del grupo del doctor Eber, y como ustedes podrán ver ahí en la diapositiva, de este grupo se incluyen dos publicaciones. Esta primera fue como un preensayo, es un ensayo clínico prospectivo multicéntrico aleatorizado, incluyó 69 pacientes, fue publicado en la revista JAMA. La segunda publicación de este mismo grupo eh, fue publicado en el New England, un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado. Esta vez incluyó una población mucho más grande de 838 pacientes. Se realizó en UCIs de Canadá, incluyó 25 unidades de cuidado intensivo. Esta otra publicación, la publicación pues, del doctor Massa, publicada en el 2015, un estudio multicéntrico prospectivo aleatorizado, incluyó 46 pacientes. Importante esta publicación también en nuestro continente, a nivel de Brasil, en 25 unidades de cuidado intensivo. Fue publicada en la revista brasilera de medicina intensiva. Y esta última, el estudio del doctor Walsh, también un ensayo clínico aleatorizado, sin cegamiento, con una población de 100 pacientes, publicado en la revista Critical Care Medicine. Y pues vamos ya a desglosar pues cómo hacen ellos en análisis interno de todos estos estudios. Entonces, les planteo hacer ese análisis mediante 5 pasos. El primero de ellos es evaluar la heterogeneidad pues de las publicaciones o de los estudios con los cuales se va a emitir la pregunta. Entonces, esto lo evaluamos pues con estos datos que ellos nos dan aquí. El estadístico pues de inconsistencia, que es del 20%, lo que quiere decir que no es una heterogeneidad alta, y una P de 0,29, que indica que no hay una diferencia significativa entre los estudios y quiere decir que son comparables. ¿Listo? En una columna, los eventos que aportan los pacientes del grupo restrictivo, y en la otra columna, los eventos que aportan el grupo permisivo. El peso de cada una de las publicaciones, y este peso nos va a hablar como del valor
o de qué tanto impacta cada una de estas dentro de este subanálisis que se hizo. Por ejemplo, vemos que la publicación del grupo de Bergamin en el 2017 tal vez es la que más impacto tiene. Luego se calcula el riesgo relativo de cada uno de los estudios y posteriormente se calcula el riesgo relativo global para pues, los estudios pues, en conjunto como tal. En este caso que encontramos que el riesgo relativo lo calculan de uno con un intervalo de confianza entre 0,80 y 1,25, lo que me indica pues que realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa. Y pues ya la visualización gráfica como tal mediante el Forest Plot. Entonces, cada uno de los cuadros representa uno de los artículos, tan grande va a ser como tanto peso tenga durante este análisis, y el rombo negro va a presentar los resultados combinados para todos estos estudios como tal. Em, este mismo análisis que estamos explicando, ellos lo hicieron para cada uno de estos desenlaces que mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, para la mortalidad a 30 días calculan un RR de 0,91 con un intervalo de confianza de entre 0,87 y 1,13, que también termina siendo, eh, no termina encontrando pues una diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo para la mortalidad y básicamente en esta primera pregunta ellos encuentran este mismo resultado en casi todos los análisis que hacen, a diferencia de lo que pasa en la tasa de eventos adversos. ¿Listo? Aquí sí encuentran una diferencia estadísticamente significativa y este es el subanálisis que hacen. Entonces, podemos hacer pues, el mismo ejercicio, pero pues con fines de que nos rinda el tiempo, pues vamos a ver el RR global que ellos nos calculan. Nos lo calculan de 0,45 con un intervalo de confianza entre 0,22 y 0,94, que como vemos, pues no toca el 1. Y esto pues asimismo traducido pues en la gráfica del Forest Plot. Entonces, el estudio que más peso adquiere en esta publicación termina siendo el de Villanueva y colaboradores, publicado en el 2013, que es este pues, que les traigo acá. Un ensayo clínico aleatorizado que incluye una población de 921 pacientes, lo dividen en los dos grupos, el grupo restrictivo con 461 pacientes, y ellos lo definen como restrictivo, una hemoglobina por debajo de 7, y liberal, 460 pacientes, lo incluyen como una hemoglobina por debajo de 9. Tuvieron en cuenta los resultados primarios, la tasa de mortalidad por cualquiera de las causas dentro de los 45 días, y entre los resultados secundarios incluyen la tasa de hemorragia adicional y tasa de complicaciones hospitalarias, pues como tal. En esta gráfica, entonces, básicamente lo que vamos a ver, esta es una gráfica de Kaplan-Meier, entonces vamos a ver sobre el eje de las Y, la supervivencia, y sobre el eje de las X, pues los días que se le hace de seguimiento. Entonces, la línea negra nos habla de la estrategia restrictiva y la estrategia liberal estará pues en rojo. Como vemos, una diferencia, siempre, casi siempre mantienen pues básicamente separadas, encontrándonos pues como la evidencia que nos da para emitir la respuesta a esta pregunta que estamos haciendo, pues el análisis como tal. Durante pues esta gráfica, perdón, qué pena con ustedes, esta gráfica entonces nos muestra em, de manera pues como un poco más visual lo que sería esta mortalidad a 6 semanas en el paciente pues total, perdón, total, y en los pacientes que se hace pues como el subanálisis por grupos, entonces los pacientes que tuvieron cirrosis, además de tener cirrosis que los clasificaron como Child-Pugh A o B y el Child-Pugh C. Entonces, entre los que se encontraron pues estas diferencias fueron en el grupo pues total y en el grupo que se subclasificó como Child-Pugh A o B. Em, entonces, la respuesta final pues a esta pregunta
es que los pacientes críticamente enfermos recomiendan una estrategia de transfusión restrictiva en lugar de una estrategia de transfusión permisiva. Y el nivel de evidencia que dan es una recomendación fuerte con un nivel de certeza, pues, un nivel de certeza moderado, pues, de la evidencia. La siguiente pregunta dice, los pacientes críticamente enfermos con hemorragia gastrointestinal aguda deben ser tratados con una estrategia restrictiva o permisiva de transfusión de glóbulos rojos. Entonces, lo mismo pues que en la pregunta anterior, ellos dentro de esta pregunta hacen como unos subanálisis para la mortalidad, la estancia pues en UCI, la estancia hospitalaria. Nos reportan que para hacer el análisis de esta pregunta como tal, tuvieron en cuenta 4 estudios. Esta gráfica la incluyen ellos como tal dentro de la guía y básicamente como lo vemos pues ahí subrayados em, o resaltados más bien, esta diferencia o este peso lo encontramos en los pacientes que presentaron reacciones agudas a la transfusión o reacciones adversas transfusionales. Entonces se le calcula un riesgo relativo de 0,35 con un intervalo de confianza entre 0,20 y el 0,61 y para los eventos adversos transfusionales un RR de 0,73 con un intervalo de confianza de entre 0,58 y 0,91, lo que nos dice pues que es estadísticamente pues significativo. Mm, para esto ya pues habíamos analizado el estudio de Villanueva, que pues como ustedes ven es uno de los que más peso tiene, pero pues también ellos nos incluyen el estudio del grupo del doctor Jairat, un ensayo multicéntrico pragmático abierto, aleatorizado por conglomerados que se realizó en el Reino Unido. Y este es como un algo más detallado de lo que nos muestran ellos en cuanto a ese outcome, en cuanto a las reacciones transfusionales, los pacientes que presentaron fiebre, los pacientes que presentaron sobrecarga circulatoria y los pacientes que presentaron reacciones pues, alérgicas transfusionales. Bueno, en este estudio, pues, ¿qué podemos analizar aquí de esta manera? El riesgo relativo global, ellos lo calculan en 0,73, con un intervalo de confianza pues, entre el 0,58 y el 0,91, indicando que la estrategia restrictiva reduce el riesgo en un 27% comparado con la estrategia pues, permisiva y pues termina siendo significativa. La respuesta que nos dan ellos a esta pregunta, esta segunda pregunta, es que en pacientes críticamente enfermos con hemorragia gastrointestinal aguda, recomendamos o recomiendan una estrategia restrictiva de transfusión de glóbulos rojos en lugar de una estrategia permisiva de transfusión. Una recomendación fuerte con un nivel de certeza moderada de la evidencia. Entonces, con estas 2 preguntas, ¿qué podemos tener en cuenta? Uno, que los pacientes críticamente enfermos, sea cual sea pues su causa, se van a beneficiar de tener una estrategia netamente restrictiva. Entonces, estos datos los podemos extrapolar también a las preguntas que van a venir de aquí en adelante, tomando en cuenta lo que ya nos explicaron, que además de que no se encuentran diferencias significativas entre los 2 grupos, terminan teniendo pues como más riesgos y mayor reacciones adversas. La tercera pregunta, entonces, los pacientes críticamente enfermos con síndrome coronario agudo deben ser tratados con una estrategia restrictiva o permisiva de transfusión de glóbulos rojos. Y tal vez esta es como la que más me llama la atención de todas las recomendaciones, es la que más deberíamos tener en cuenta para responder pues esta pregunta. Ellos informan haber revisado y analizado 4 estudios, eh, todos ellos ensayos clínicos aleatorizados. Entre estos estudios involucran un total de 4.324 pacientes. De los estudios que ellos incluyen
o que se incluyen pues para pues la respuesta pues de esta pregunta. Está pues este estudio del doctor Carson, un estudio que incluyó 110 pacientes con síndrome coronario agudo o diagnóstico pues de ángulo inestable que fueron sometidos a cateterismo y que además de ello tenían una hemoglobina por debajo de 10 miligramos sobre decilitro. Em, los pacientes de la estrategia transfusional liberal recibieron unidades de sangre para llevar la hemoglobina mayor o igual a 10 y los pacientes en la estrategia de transfusión restrictiva se les permitió recibir sangre siempre y cuando fueran sintomáticos o tuvieran una hemoglobina por debajo de 8. El resultado primario definido pues, para este estudio fue la combinación de muerte, infarto del miocardio o revascularización no programada a 30 días. El resultado primario ocurrió en 6 pacientes, que sería el 10,9% en el grupo liberal, y en 14%, en el 14 pacientes, perdón, que representaría el 25,5% en este grupo restrictivo. La muerte a los 30 días fue menor en el grupo liberal y en comparación con el grupo restrictivo, y tuvo una P pues estadísticamente significativa. Entonces, este gráfico o estos tres gráficos nos van a mostrar. El gráfico A nos compara muerte, infarto agudo del miocardio y revascularización no programada, ¿cierto? Entonces, la línea continua nos va a representar esa estrategia restrictiva y la línea punteada, esa estrategia pues liberal. Entonces, ¿qué vemos? Que a los 90 días del seguimiento, o el grupo pues restrictivo presentaba un acumulado del 29,5% y que para estos mismos días el grupo pues, de la estrategia liberal solamente presentaba un acumulado del 18,2%. En el gráfico B, que nos habla netamente pues, de las muertes, entonces esto nos muestra una mayor tasa de mortalidad a lo largo del seguimiento. Igual, a los 90 días, la mortalidad pues en el grupo restrictivo es del 14,8% en comparación con la del grupo restrictivo, que es del 3,6%. Y este gráfico C, que nos habla de la muerte o del infarto agudo del miocardio, nos muestra pues un patrón similar al gráfico A, ¿cierto? Y nos compara los dos grupos. Entonces, a los 90 días, los eventos del grupo restrictivo mm, fueron del 25,8 y del grupo liberal del 16,4. Mm, entonces, perdón. Este es otro de los estudios pues incluidos. Se incluyó un total de 3.504 pacientes en ese análisis primario. La estrategia restrictiva incluyó a 1.749 pacientes y la estrategia liberal 1.755. Ese desenlace primario que ellos nos plantean se presentó en el 16,9% de los pacientes de la estrategia restrictiva y en el 14,5% en la estrategia liberal. En contraparte, la muerte se presentó solamente en el 8,3% en la estrategia liberal y en el 9,9% en la estrategia restrictiva. Y el infarto del miocardio como tal se presentó en menor medida pues, en la estrategia liberal, como vemos, y en la restrictiva se presentó en el 8,5% de ellos, pues que es mayor, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué podemos ver? Que este análisis combinado para la mortalidad a 30 días nos mostró una tendencia hacia una mayor mortalidad con el enfoque restrictivo, aunque no hubo una diferencia pues, estadísticamente significativa. Basado pues, en lo que acabamos de analizar, a esta pregunta 3, lo que ellos nos responden es que los pacientes críticamente enfermos con síndrome coronario agudo sugieren no utilizar una estrategia restrictiva de transfusión, una recomendación condicional con una certeza baja. Entonces, como lo ven,
Tal vez en esta tercera pregunta cambia pues la recomendación que nos venían dando ellos. Anteriormente nos decían, bueno, quédese más bien con esa estrategia restrictiva, realmente no le aporta mucho a su paciente que usted tenga una estrategia liberal, por el contrario puede traerle mayor riesgo de reacciones adversas. Eh, para la cuarta pregunta, entonces, ¿deben los pacientes críticamente enfermos sometidos a cirugía cardíaca ser tratados con una estrategia restrictiva o permisiva de transfusión de glóbulos rojos? Informan pues los autores que esta recomendación la basan en la revisión y el análisis de 7 ensayos clínicos. En la mayoría de estos ensayos clínicos fueron realizados en pacientes que venían siendo o que fueron sometidos a bypass de arteria coronaria, cirugía valvular o ambas características, ¿cierto? El análisis pues de este estudio del grupo pues del doctor Macer, entonces un ensayo multicéntrico abierto de no inferioridad, incluyó 5.243 pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca. Ellos definieron como restrictivos pacientes con hemoglobina por debajo de 7,5 y liberal pacientes con hemoglobina por encima de 9,5. El resultado primario para ellos fue la muerte por cualquier causa, infarto del miocardio, desarrollo de accidente cerebrovascular, desarrollo de injuria renal aguda de nueva aparición, y también tomaron en cuenta que algunos de ellos llegaran a requerir diálisis. Este resultado primario se presentó en el 11,4% por ciento del grupo restrictivo y en el 12,5% en el grupo liberal, calculándose un OR del 0,90 con un intervalo de confianza entre el 0,76 y el 1,04. Lo podríamos interpretar, pero que no existe una inferioridad. Entonces, con esta gráfica podemos ver ese outcome primario y ese análisis primario que nos hacen ellos. Entonces, nos hablan pues del umbral restrictivo, que nos lo mencionan como el 11,4 y el umbral liberal del 12,5, calculándose un OR, un riesgo relativo del 0,90 con un intervalo de confianza entre el 0,76 y el 0,7, pues como ya lo habíamos mencionado. Para la mortalidad, un umbral para el grupo restrictivo del 3,0%, un umbral liberal, pues para el grupo liberal del 3,6%. En cuanto al accidente cerebrovascular, el umbral pues para el grupo restrictivo del 1,9% y para el grupo liberal del 0,2, calculado para ellos un OR del 0,92, pero con un intervalo de confianza entre el 0,61 y 1,38, que no pues nos muestra una estadística mínimamente significativa, pues que termina siendo como realmente no muy relevante. Este pues es el análisis que nos hacen ellos para cada uno de estos estudios y para emitir la recomendación. Entonces podríamos básicamente hacer el ejercicio que ya anteriormente habíamos hecho, tomar en cuenta las dos casillas y los eventos que aportan cada uno de los estudios pues para el análisis, la fuerza, que en este caso pues el estudio del Dr. Mather del 2017 es el que más fuerza nos aporta, el RR para cada uno de ellos y el RR pues global que se calcula, que como lo vemos pues aquí toca el 1, y si lo interpretamos o si lo visualizamos pues en el gráfico, vemos que todos ellos tocan el 1, se aproximan pues al 1 como tal. La respuesta para esta cuarta pregunta es que en pacientes críticamente enfermos sometidos a cirugía cardíaca, sugerimos una estrategia restrictiva de transfusión de glóbulos rojos sobre una estrategia permisiva durante el periodo perioperatorio. Una recomendación condicional con una certeza de evidencia pues moderada. Esta quinta pregunta tal vez es como en la que menos nos vamos a demorar haciendo el análisis, porque pues como ustedes lo pueden leer ahí, realmente no existen datos disponibles, pero pues leyendo la pregunta es algo que nos hemos venido planteando de manera interna a los residentes durante algunos días, durante pues hace algunas semanas, la utilización de la troponina como tal. Y la pregunta es, ¿se debe tratar a los pacientes críticamente enfermos con una elevación aislada de los niveles séricos de troponina sin otra evidencia de isquemia cardíaca?
con una estrategia restrictiva o plantearon esta pregunta tomando en cuenta pacientes que solamente tuvieran elevada la troponina, pero que no tuvieran ningún otro dato clínico que nos sugiriera una isquemia cardíaca. Entonces, lo que nosotros nos hemos venido preguntando es si realmente es relevante o si realmente nos aporta algo en ese paciente crítico, felicitarle pues una troponina, si eso nos va a cambiar en la de las condiciones que pueden hacer que un paciente pues me eleve troponina y más aún en el contexto de un paciente crítico, pues como que no me va a causar un diferencial. Y lo que analizan ellos en esta pregunta es que para los pacientes críticamente enfermos con una elevación aislada de la troponina sérica, sin otra evidencia de isquemia cardíaca, sugieren una estrategia restrictiva, tomando más en cuenta los datos de las preguntas anteriores y de las publicaciones anteriores que se han realizado de transfusión de glóbulos rojos para una pues, estrategia, en vez de una estrategia permisiva. La sexta y última pregunta: ¿se deben tratar a los pacientes críticamente enfermos con un shock séptico hipoperfusión de órganos terminales con transfusión de glóbulos rojos, además de la atención habitual con la que se vienen tratando? Entonces, ellos catalogan como atención habitual del paciente séptico la necesidad de incorporación de antibióticos, líquidos endovenosos, así como estabilidad hemodinámica, y en ellos podríamos pues incluir el uso de vasopresores y además de esto adicionar o no la estrategia pues de transfusión permisiva o restrictiva. Para responder esta pregunta, ellos declaran haber analizado 3 ensayos clínicos. eh, de los más relevantes está este, que básicamente termina siendo un protocolo, el del doctor Holz, y fue realizado en 11 unidades de cuidados intensivos escandinavas, y en ellos pues básicamente comparan los efectos y la seguridad de la transfusión de glóbulos rojos de manera liberal frente a la restrictiva en pacientes con shock séptico en la unidad de cuidados intensivos. Este es ya el estudio, la publicación como tal, un ensayo controlado aleatorizado, multicéntrico con cegamiento. El resultado primario fue la muerte a 90 días después pues, de la aleatorización. Y en esta gráfica ellos nos muestran pues como el outcome primario que nos hacen. Entonces la interpretación de los resultados sería como esa mortalidad de 90 días, el grupo de umbral bajo, entonces nos informan un 43%, y el grupo de umbral pues alto o una estrategia más bien como permisiva, un 45%. Se le calcula un RR de 0,94 con un intervalo de confianza de 0,78 a 1,09, soca el 1 y termina siendo no significativo, y con una P del 0,44, lo que nos indica pues que no hay una diferencia significativa pues entre ellos. Esta gráfica la incluye como tal la guía, y es un cuadro que compara la estrategia de transfusión permisiva versus restrictiva en esos pacientes que tienen el diagnóstico pues, del shock séptico. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Ellos calculan un riesgo relativo indicado pues en cuanto al desenlace pues combinado de las dos estrategias como tal. El RR pues menor a 1 nos sugeriría un menor riesgo con la estrategia permisiva. Por el contrario, si fuera mayor a 1 nos indicaría o nos sugeriría mayor riesgo con la estrategia permisiva pues como tal. Y como vemos, pues realmente no cruzan el 1, entonces no termina pues siendo significativo entre ellos. ¿Qué nos responden ellos para esta sexta pregunta? Que en pacientes con shock séptico e hipoperfusión de órganos terminales sugieren no agregar umbrales permisivos de transfusión de glóbulos rojos a la atención pues habitual, que ya las mencionamos. Hacen una recomendación condicional con una baja certeza pues en la evidencia. De esta forma, pues terminamos el desarrollo de estas 6 preguntas. Este es básicamente como el cuadro resumen que nos plantean ellos en la guía para cada uno. Este es el de tomar screenshot y mantenerlo guardado en el teléfono,
en el momento pues que lo necesitemos. Como conclusiones, pese a que los autores son muy juiciosos realmente, son bastante rigurosos con el análisis de las publicaciones, encontramos que siguen existiendo pues vacíos en la literatura científica, lo cual no nos permite mejorar esos niveles de evidencia al momento pues de emitir una recomendación. Eh, Hay que examinar esos umbrales de transfusión propuestos que ellos nos dan para los distintos grupos y tal vez podría ser una de las preguntas que debatamos ahora eh, al final de la charla, y es que, por ejemplo, yo solía manejar a mis pacientes con umbrales un poco más altos y, por ejemplo, ellos nos mencionan ese nivel liberal que realmente no termina siendo liberal, sino muy, pues como muy estrecho. Em, Recuerden pues que las transfusiones son un recurso finito, son costosas y como tal debemos darle un adecuado manejo. Tienen riesgos, ¿cierto? Entonces debemos saber a qué pacientes sí se las vamos a poner, debemos saber en qué pacientes está indicada ponerlas y debemos saber que si no lo hacemos de buena medida, esto en vez de prestarle beneficio, va a ser es deleterio pues para nuestros pacientes. Esto era lo que traía pues para hoy. Espero haya sido de utilidad y quedaré pues atento a la discusión.